todas estas responsabilidades que tenemos en nuestra vida como creyentes. Y en las últimas semanas hemos venido descubriendo lo que es precisamente el llamado del Señor para cada uno de nosotros y cómo de alguna forma estamos todo el tiempo siendo motivados para empezar a trabajar y salir adelante. Tenemos que aprender a tener algo en nuestra vida para poder dar, ser edificadores, y en el camino tratar de saber qué es lo que está sucediendo con nuestra vida. La semana pasada leíamos el pasaje donde se nos presenta esta historia en la cual el ángel de Dios llega a José en sueños y le dice que de los planes que tiene en cuanto al hecho de dejar a María, que no lo haga, que por el contrario, que por favor la reciba y que tenga él esta circunstancia de poder ser no solo obediente, sino también partícipe en lo que va a ser una gran bendición para todo el mundo, porque él es encargado para ser el padre en este mundo de Jesús, del Hijo de Dios directamente. Si nos ponemos a pensar acerca de esta circunstancia, pues evidentemente lo primero que salta a nuestro pensamiento, al menos eso sucede conmigo, es empezar a visualizar lo que viene hacia adelante. ¿Qué es lo que significa el costo de hacer estas cosas? ¿Qué es lo que voy a tener que dejar de hacer por un lado? ¿Qué es lo que voy a tener que aprender a hacer del otro lado? ¿Qué riesgos tengo en medio del camino? ¿Qué tanto es un compromiso que me puede distraer de lo que yo quisiera realizar? ¿Y qué tanto en algún momento me podría incluso tocar acerca de mi reputación? Y muchas cosas y circunstancias en las cuales siempre nos frenamos antes de tomar la decisión. Para el caso de José, sabemos, porque conocemos la historia, que él decide inmediatamente, porque la palabra nos dice de esa manera, en sueños el ángel le pide que haga esto, y él al despertar inmediatamente recibe a María, y con ella recibe todas las consecuencias. Vemos cosas muy sustanciales en medio de lo que es el relato de la vida de José, que aparece en muy pocas ocasiones. De hecho, no hay ninguna palabra pronunciada por José que aparezca en la Biblia. No hay una sola, nada. Pero sabemos que el trabajo que él hizo fue muy importante porque conocemos lo que al final de la historia, dentro del inicio del ministerio de Jesús en este mundo, se le reconoce como su padre, como un hombre con oficio, como un hombre justo y reconocido en cuestión de su reputación. Y también sabemos que sí tuvo que padecer algunas circunstancias por haber aceptado el reto de ser el padre en este mundo de Jesús. Él tuvo que dejar la ciudad donde vivía tranquilamente, probablemente su plan de vida era estar ahí, él tuvo que dejarla. Tuvo que salir huyendo por algún tiempo, tuvo que aprender otro idioma, se tuvo que ir exiliado a Egipto. Y en medio de esta circunstancia nos damos cuenta que evidentemente sí, para cuando el Señor nos pide algo, hay implícito riesgos, pero cuando los ponemos en la balanza para ver cuál es el riesgo contra la bendición que Dios nos va a dar, no hay comparación. La bendición siempre superará los riesgos por mucho, y era parte de lo que analizábamos la semana pasada. La reflexión y la exhortación es: sal de tu zona de confort, así como lo hizo José, así como lo hicieron otros hombres que nos muestra la palabra y a través de los cuales aprendemos muchas cosas. El punto es, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo precisamente que nos mantiene en ese lugar? Hay un desafío, hay evidentemente una invitación y un reto en medio de esto. Y la pregunta es, ¿qué nos impide o qué te impide dejar tu zona de confort? Porque esa es una de las partes primordiales dentro de lo que sería asumir nuestro llamado y nuestra responsabilidad como creyentes. Y que al mismo tiempo también esto impacta otros sectores de nuestra vida. Cualquiera de ellos, la parte social, la parte laboral, la parte emocional, todo va implícito en este sentido. Dejemos nuestra zona de confort. Esa es la llamada que Dios nos hace. Pero al mismo tiempo, la reflexión directa es: si yo ya entiendo que ese es el llamado, ¿qué es lo que me impide salir de mi zona de confort? Vamos a ver un pasaje, va muy relacionado con un par de coros que se cantaron hace un rato, y es precisamente este momento especial.
está el pueblo de Israel, después de algunos días apenas de haber salido de Egipto, después de ser liberados, van dirigidos hacia la tierra prometida y están prácticamente a la orilla del Jordán. El Jordán es el río que divide la tierra donde ellos estaban en el desierto, cerca de Egipto, y llegar a lo que sería la tierra de Canaán. Esa es la parte directa. Y en ese momento están, cuando viene la palabra de Dios hacia el pueblo de Israel a través de Moisés, y el diálogo que se tiene es realmente interesante, porque nos vamos a dar cuenta que al igual que nosotros, el pueblo de Israel, a pesar de muchas experiencias de poder, de seguridad, de cuidado, de prosperidad, de sostenimiento y todo lo que pudieron vivir en ese tiempo, aún así dudaron en el momento en el que les dijeron: sal de tu zona de confort y ve y toma lo que yo ya te di. Y el diálogo dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Hasta el verso 3. Los siguientes versos es una historia muy larga acerca de la genealogía, quiénes eran y demás, indicaciones específicas y todo este tipo de cosas. Y había ahí 12 hombres. Dentro de esos 12 hombres está dos directamente que son importantes dentro de la historia: Caleb y alguien que no tiene el nombre directamente de Josué. Dios le cambia el nombre. Ahí Moisés tiene un nombre específico a este príncipe y por inspiración de Dios le cambia el nombre a Josué. Después averiguaremos por qué Dios cambia nombres y qué sucede en el momento en el que Dios cambia los nombres. Pero bueno, seguimos entonces en el relato y dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí a Negev y subid al monte, y os observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando a Amat, y subieron a Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesaí y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granas, y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron, diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Dejemos un poco el relato hasta ahí, y si nos quedamos en ese momento, nos damos cuenta que Dios promete al pueblo de Israel el tener una tierra muy especial, la tierra de Canaán, la cual fluye leche y miel, que es grandemente fructífera, es tierra fértil, es un lugar donde van a poder tener grandeza en medio de lo que ellos habían experimentado un poquito tiempo atrás, de 400 años de esclavitud en Egipto. Están en ese momento, se manda a esos espías a reconocer la tierra, ellos van, ven esa tierra y sí, efectivamente llegan con el relato y el testimonio, además con la evidencia. El relato es, evidentemente, fuimos al lugar, sí, está de esta manera, hay talos habitantes, sí hay ciudades fortificadas, es cierto que en medio de todo esto hay buena tierra, es fértil, y traemos la evidencia, aquí les traemos un racimo de uvas.
Considerando un poquito el relato, lo que nos dice ahí, nos dice que ellos cortaron un sarmiento, una rama, con un racimo de uvas, que trajeron entre dos personas en un palo. Yo nada más me quisiera imaginar el tamaño de racimo de uvas para que lo tuvieran que cargar dos en un palo, porque las que yo conozco me las puedo cargar yo solito en una bolsa. Al menos así es la evidencia que yo tengo, pero ellos les traen algo diferente. Llegan y para esto a mí me diría, ok, qué maravilla de lo que está sucediendo. El pueblo de Israel con una comisión específica, ellos son llevados a reconocer la tierra, hacen su trabajo, regresan, relatan lo que sucede, pero lamentablemente el relato continúa y dice así: mas el pueblo que habita aquellas tierras es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, uno de estos realmente importantes dentro de la historia, pero sobre todo muy claros en lo que era esta comisión que Dios le había dado. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Él estaba seguro de lo que estaba diciendo, porque conocía la promesa de Dios. Sabía que el hecho de que ellos fueran a reconocer esa tierra era porque Dios ya se les había dado directamente. Simplemente era el punto de: vayan, conózcanla, vean la grandeza de lo que yo les estoy dando, y luego entonces caminen y vayan y tómenla. Eso era todo lo que tenían que hacer. No había más que esa circunstancia en la obediencia que debería de haber. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, ojo, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. De algo maravilloso, en el sentido claro de responder al llamado de Dios para reconocer lo que ya a ellos les había dado directamente, se convierte en algo terriblemente nefasto. Después de un relato de sí, es cierto, es fructífero, ahí está, la podemos poseer, vean lo que puede producir y el tamaño de fruto que esto está haciendo, llega el momento en el que les dicen: pero yo creo que mejor no vamos, porque es grandes ciudades muy fortificadas, y saben que además hay algo increíble, hay hombres de gran estatura, hay gigantes. Lo cual es cierto, había gigantes en ese momento. Y de ahí también la historia que más adelante le toca a David de tener que luchar contra un gigante, porque era descendiente de la tribu de Gad, parte de lo que hay ahí. Pero la circunstancia es importante. El dicho de estas personas, su testimonio directo, no es: y aquí tienen la evidencia de los gigantes, sí les trajimos la evidencia de lo que era muy grande, aquí está, y del otro es simplemente nuestra apreciación. Y nos dice claramente ahí: a nuestro parecer, nosotros éramos como langostas, completamente desvirtuado y obviamente tergiversado el punto de lo que ellos estaban viviendo y experimentando en ese lugar. Así que nos damos cuenta, y tratando un poquito de hacer esta similitud hacia lo que fue esta acción del ángel hablando con José y diciéndole: deja tu plan de vida, deja lo que tú creías que iba a suceder y cumple con lo que yo te estoy diciendo. Sal de tu zona de confort y haz esto, porque va a traer bendición. Porque el ángel le dijo: y pondrá su nombre Jesús, que esto es el que salvará a su pueblo. Okay. En este caso vemos una situación muy similar. Dios directamente, hablando con Moisés, piden que haga algo ese pueblo con especificaciones muy claras, con detalle, y les da incluso la oportunidad de ir previamente, antes de cruzar y ellos recibir la tierra prometida. Mandan a personas que vayan a testificar, y todo cambia por completo, pero el cuadro sigue siendo el mismo. El llamado de Dios hacia: deja tu zona de confort y ve a donde yo te estoy ya ofreciendo algo que va a ser una bendición muchísimo más grande que lo que quieras tener o creas tener aquí.
Si recordamos un poco y conocemos el relato que sigue hacia adelante, porque sí, evidentemente ganan los pesimistas, terminan por hacer una sublevación en contra de Moisés, tratan de nombrar un capitán para que ese capitán los lleve, adivinen a dónde, a Egipto, a ser otra vez esclavos, directamente. Ellos querían eso, su área de confort horrible, explotados, mal pagados, hacinados, esclavizados, pero finalmente su zona de confort. Vayan pensando cuál es la suya, porque eso es importante. Ahora bien, Dios se enoja directamente y ese es el motivo por el cual el pueblo de Israel tiene que vagar por el desierto durante 40 años. Porque Dios dice claramente que vas a tener por cada día un año. Estuvieron 40 días revisando esa tierra prometida y entonces se multiplica por un año, son 40 años los que tiene que ir el pueblo de Israel a vagar por el desierto, a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta por ahí hasta que llegó el cumplimiento de ese tiempo. Pero en medio de todo esto, algunas preguntas que quisiera que pudiéramos nosotros responder. ¿Qué factores impidieron al pueblo de Israel cumplir con el llamado de Dios y tomar lo que Él ya les había ofrecido? ¿Qué fue lo que ahí sucedió? Cuando de repente nosotros nos damos cuenta de un relato que es completamente incongruente. Es maravillosa la tierra, es cierto, Dios lo que nos ofreció es una realidad, aquí está la evidencia, vean lo que tenemos. No, pero no podemos, porque nosotros nos sentimos poca cosa ante ellos. Y empezaron a ver cosas que no existían, o por lo menos a tomar en la balanza cuestiones que no tenían el peso que ellos creían. Así que la pregunta va por ese lado. ¿Qué te impide a ti salir de tu zona de confort? Hoy sabemos que tenemos un llamado muy específico. Sabemos que el Señor nos ha comisionado a todos y cada uno de nosotros a dar testimonio de Él, a poder compartir las buenas nuevas del Evangelio, pero sobre todo a poder hablarle a las personas de cómo es nuestra relación con Dios. Comentábamos de estos hombres de naranja. ¿Qué es lo que hacen? Contar historias, contar su propia historia, su historia de relación con Cristo. Y eso es lo que nosotros estamos llamados, todos y cada uno de nosotros, a hacer. Pero de la misma manera, también hay llamados muy particulares acerca del servicio. Y esto es simplemente que nos está estorbando para los que el día de hoy ya reconocimos cuál es nuestro llamado, pero todavía no resistimos a salir. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro corazón y en nuestra mente que no nos impide ir hacia adelante? Sal de tu zona de confort, sigue siendo la misma exhortación. Pero vemos que hay en medio un factor que nos puede mucho, que realmente nos debilita y que es el miedo. En alguna ocasión, de esta manera ociosa, alguien, me supongo, y espero que no sea solo por ocio, sino realmente por una cuestión divina, contó el número de veces que Dios te dice no temas, yo estoy contigo, sé fuerte y demás. Y son 365 veces, más o menos, en diferentes formas, pero todas tienen la misma enseñanza. No temas, yo estoy contigo. ¿Sí? Y decía en este artículo, ¿no? Imagínate nada más que Dios proveyó en su propia palabra una vez para cada día del año una recomendación de no temas, no tengas miedo, sé fuerte, esfuérzate, yo estoy contigo y demás. Pero finalmente el miedo sigue siendo un factor importante para nuestra vida. ¿Qué sucedió con esas personas que fueron directamente hacia reconocer la tierra? Pues sí hubo miedo. Y no podemos entenderlo de otra manera porque el relato nos dice, ¿sí? Es una tierra que devora a sus habitantes, para empezar. Segunda, está habitada por gente de gran estatura, por gigantes. Y nosotros, a nuestro parecer, nos veíamos como langostas. Así que el miedo era un factor importante que ahí se vio reflejado. ¿Qué es lo que el Señor nos dice acerca de esto? Tememos ir a lo desconocido. Está el llamado, sentimos esta necesidad de ir a hacer algo, pero le tenemos miedo a lo que no conocemos, a lo que no hemos experimentado. Entonces nos retraemos en ese momento y dejamos pasar muchas veces las oportunidades
sentados precisamente en nuestra zona de confort, porque el miedo no nos permite avanzar, precisamente porque no sabemos hacia dónde vamos y eso nos provoca temor. También le tememos a ser incompetentes. Y si no, hagamos una encuesta y les aseguro que la respuesta que más se va a ver reflejada en la encuesta, acerca de por qué no estás haciendo lo que Dios te pide, me van a decir, es que yo no sé qué hacer, no sé qué decir, no conozco la palabra, no estoy familiarizado con esto, aquello y demás. Entonces, tenemos temor a la incompetencia. Obviamente muy ligado hacia otra cuestión importante que vamos a mencionar más adelante, pero que nos lleva precisamente a retraernos. Una vez más, el temor. Temor a que no podamos. Para el pueblo de Israel y esos 12 espías, 10 de ellos, se vieron de esa manera. Híjole, no tenemos la capacidad, somos incompetentes para luchar contra esas fuerzas que están ahí, esos pobladores. Entonces no lo vamos a lograr y tenemos temor a nuestra incompetencia. Finalmente, tenemos también temor al que dirán. Nuestra reputación, vamos, que eso sí es algo en lo que en su momento nos enfrentamos y lamentablemente nos atoramos. ¿Al qué dirán de mí? Soy el primero en reconocerlo. El hecho de sentirme movido por el Espíritu a compartirle a alguien va siempre frenado o casi arrastrado así como bola de hierro en mi tobillo, ese punto de, híjole, ¿y qué va a decir esa persona de mí? Porque me conocen de tal forma, de tal otra, tengo una imagen para muchas otras personas de alguien que se dedica a algo, y cuando de repente me veo enfrentado a tener que compartir mi fe, evidentemente tengo temor al que dirán, ¿sí? Nuestro estatus va ahí de por medio. Pero en cuestiones muy prácticas tenemos que reflexionar sobre algo realmente importante. El Señor nos recuerda algo siempre. Vamos a leer algunos versículos por ahí. Josué 1, del verso 5 al 8. Incluso hemos cantado algunos coros que van inspirados en ese pasaje. Algunos no lo sabemos de memoria y los citamos constantemente. Pero en esencia, de repente parecería que no le creemos a la palabra de Dios y estamos atorados precisamente en ese entendimiento. Quien lo tenga, por favor, si... Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Imagínense nada más el recuerdo de Dios, un momento específico a uno de los actores en medio de ese relato que estábamos analizando. Josué estaba ahí y con él le dice con mucha claridad, ya después de esos 40 años que tuvieron que andar en el desierto, es bueno, ok, tú vas a suceder a mi siervo Moisés, tú vas a ser el líder, el que va a dirigir toda esta empresa para poder tener lo que yo le prometí a tus padres que les iba a dar, ahora es tuyo. Y solamente te pido dos condiciones para resumirlo. Dice, nadie, como promesa, te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Estas son palabras de Dios a Josué, pero son a nosotros hoy, precisamente en esta comisión que Él pone en nuestro corazón de trabajar y de salir de nuestra zona de confort. Y al final viene otra promesa impresionante para todos, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Entonces, cuando yo pienso a la luz de ese relato bíblico, pues realmente mis temores creo que están completamente mal fundamentados, porque se están fundamentando probablemente en lo que sería mi capacidad y no en la de Dios y en sus promesas. Y ahí es precisamente donde nosotros tenemos que encontrar el camino a seguir y de qué manera es que el Señor nos está una vez más retando, desafiando, a que dejemos nuestra zona de confort, pero no para lo desconocido, sino para recibir lo que Él ya tiene para nosotros de una manera extraordinaria. Otro pasaje más, Mateo 28, 16 al 20. Y dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Imagínense nada más esta instrucción que también va llena de una convicción muy específica. Yo te mando a hacer algo, pero no te mando solo. Voy a estar contigo todo el tiempo. No me voy a distraer, no me voy a dormir, no de alguna manera me voy a retrasar, voy a estar contigo constantemente. Así que si dentro de tus motivos de no salir de tu zona de confort, dice el relato que algunos dudaban, algunos de sus discípulos, todavía les dice, si eso es lo que sucede, bueno, pues aquí te doy una razón directa y específica para que ese argumento ya no sea hoy algo presente en tu vida. Porque si lo es, entonces es un pretexto, no una realidad. Un pasaje más, Efesios 3, 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que nos dé conforme a las fuerzas, a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre del Señor de su Espíritu, para que habite Cristo en la fe de nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ok, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según su poder. Simplemente es la promesa de Dios y cuando dudamos de lo que es precisamente ese cumplimiento, Pablo nos lo recuerda directamente y nos dice, sean llenos del Espíritu, permitan que Él crezca en sus corazones y entonces van a conocer la plenitud de Cristo, van a saber cuáles son la altura, la anchura, la profundidad y todo lo que sea el conocimiento necesario para poder hacer lo que el Señor les está pidiendo. Y además, tomen en cuenta algo, si le temen a esa realidad, la promesa es que Él, que es todopoderoso, estará con ustedes. Entonces, ¿miedo a qué? Eso sería algo interesante de preguntarnos. El miedo ya no puede ser más que un pretexto. Y si es un pretexto, entonces búscala en tu corazón qué está sucediendo, porque no es algo real. Es algo que tú mismo estás ahí fabricando en tu mente, en tu corazón, en tus emociones. Y eso es lo que muchas veces sería lo que nos detiene. Pero que, repito, la mayor de las veces es un pretexto para no hacerlo.
Ahora viene un segundo componente en medio de lo que podríamos entender que precisamente es algo que nos detiene, que nos atora, que nos ancla a nuestra zona de confort. Y se llama simplemente pereza. ¿Sí? Y es la peor barrera en la que nosotros podemos caer, la pereza. ¿Qué significa ser perezoso? Yo creo que todo el mundo sabemos el término a qué se refiere y de qué manera nosotros nos podríamos autocalificar. Probablemente muchos de nosotros diremos, no, yo no soy perezoso, hago tantas cosas. Me levanto antes de que salga el sol, termino mi día ya después de las 12 de la noche, atiendo a toda mi familia, trabajo y me esfuerzo y demás. Yo no soy perezoso, no me pueden calificar como perezoso. Ok, podría ser. A lo mejor ese es el término que mejor define a otras personas, sino a ti. Pero estoy seguro que en el fondo, cuando viene el llamado de Dios hacia trabajar para su obra, hacer algo directamente, uno de nuestros grandes escudos solamente se puede traducir precisamente en eso, en pereza. Tiene el potencial de hacer daño y destruir vidas. Y si no, pregúntenle a David. Y no porque fuera un hombre perezoso, porque él trabajó duramente para poder ganarse el lugar en el que Dios lo puso. Él fue diligente, mató a Goliat cuando todo el pueblo completo no podía en contra de él, él solo lo hizo. Y después luchó de una manera extraordinaria para poder conquistar no solo la parte del reino de Jerusalén, sino los poblados alrededor. Fue el rey más prosperado y más poderoso en ese tiempo, y es el más poderoso de la historia en el pueblo de Israel. Pero, al fin y al cabo, en el relato, alguna ocasión lo vamos a analizar punto por punto, cuando él se dijo a sí mismo, es el tiempo de que los reyes salgamos a la guerra, pero yo ya he trabajado mucho, ya hice mucho esfuerzo, nada más volteo a ver a los lados y reconozco que he hecho mucho. Entonces me doy yo la oportunidad de un descansito. Y mando a mis generales a que hagan el trabajo. Y ese tiempo de descanso, esa ociosidad en la cual él cayó, pues simplemente lo llevó a dar un paseo por su terraza. Y en ese paseo por su terraza, ya habíamos comentado otras veces, se le mete una mujer por los ojos. Y fue el desastre para su vida, con muchas consecuencias graves. Así que la pereza, el ocio, es algo que nos trae verdaderamente cuestiones catastróficas en nuestra vida. Decía mi abuela siempre, ¿no? La ociosidad, la madre de todos los vicios, un dicho popular, que viene muy basado en la realidad de lo que Dios nos pide. Así que, si analizamos esto, nos damos cuenta que estar constantemente ocioso y ser improductivo es contrario a las enseñanzas de la Biblia. Y todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios es pecado. Para que vayamos poniéndole contexto correcto a lo que es precisamente esa flojera de hacer cosas. Es pecado directamente. En la parábola de los talentos, en Mateo 25, 26, el Señor Jesús simplemente señala, siervo malo y perezoso. Esa es la Nueva Versión Internacional, porque ahí aparece esa palabra. Y qué interesante es darnos cuenta que simplemente Jesús pone en la misma categoría indeseable la maldad y la pereza. Porque para muchos dicen, no, yo no soy realmente alguien al que le haya necesariamente que señalar, porque no soy malo. Yo no robo, no defraudo, no asesino, yo no soy malo. Pero Dios lo pone en el mismo renglón. La pereza y la maldad están en la misma altura. Y cuando nosotros pensamos simplemente acerca de lo que es esa realidad en la vida de alguna persona, principalmente pensemos en la nuestra, pero yo sé que muchos van a decir, no, en la mía está todo bien, ok, aceptémoslo ahí. Pero simplemente en la reflexión introspectiva, ¿qué está pasando? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Y cómo está nuestra vida en el sentido claro de qué tanto estamos poniendo como barrera la pereza para no trabajar en pos de la obra del Señor? Y aquí simplemente algunas cuestiones que Dios nos pone como testimonio en su palabra para que pensemos acerca de lo que significa. ¿Cómo es una persona perezosa?
¿Tienen ahorita una imagen clara? Yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos a alguien que podemos calificar como perezoso. ¿Sí? ¿O no? Ok, pues entonces ya tenemos una idea de que es una persona perezosa, pero bueno, vamos a hacer qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de lo que verdaderamente es un perezoso. Proverbios 24:4 dice, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Ok, es algo lógico, pero poniéndolo en el contexto de nuestra vida real, el sentido de la enseñanza es este: carece de decisión, es alguien que posterga lo que tiene que hacer. Ese es un perezoso, ¿eh? No es alguien que está en la hamaca eternamente. ¿A cuántas personas conocemos que te dicen, espérame tantito, después falta un poquito, ya casi, estoy bien cerca, no llego todavía, pero lo voy a hacer? Por ahí está un hecho de lo que anteriormente las mamás criticaban a los hijos y nos decíamos que éramos los hombres del mañana. Y no porque el mundo fuera a depender de nosotros más adelante, sino que siempre es, oye, haz esto mañana, aquello mañana. Eso es un perezoso. Y entonces yo creo que nuestra abanico de posibilidades de reconocer un perezoso se va ampliando, porque primero teníamos a uno que está en la hamaca tiradito sin hacer nada. Hoy ya vemos que las personas que postergan las decisiones también son perezosos. ¿Ok? ¿Algo más? Proverbios 23:3 dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. ¿Qué podríamos entender acerca de ese contexto de una clara fotografía de un perezoso? Ok, utiliza cualquier excusa para evitar trabajar. Uy, el dólar está altísimo, mejor no salgo ahorita porque algo va a suceder, no es el momento de moverme, ¿sí? Donald Trump puso otro tuit en la mañana, todo mundo a temblar y no hacemos. Pero la realidad es que la palabra de Dios nos dice con claridad qué es lo que esto significa. Cuando nosotros ponemos el pretexto de que algo malo nos podría suceder si damos el paso hacia adelante, pues simplemente te dice, eres un perezoso. Tan simple como eso. Porque recuerden que la palabra de Dios tiene una promesa. Dios dará y pondrá en nosotros tanto el querer como el hacer. Ahí está. Simplemente es una promesa. Así que cuando Dios nos pide que hagamos algo, podría ser cierto que abriendo el portón esté lleno de leones. Pero si Dios te dijo ve a hacerlo, Él se va a encargar de que esos leones tengan la boca cerrada, volteen a ver a otro lado, probablemente les mande una parvada de codornices para que estén ahí, o simplemente los fulmine en el momento que ahí están. Fue lo que les dijo a estos hombres de Israel ahí ante el Jordán, y ellos creyeron algo distinto, así que se convirtieron en perezosos. Pero la palabra continúa diciéndonos algo. Proverbios 6, del 9 al 11 dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Así que cuando decimos, híjole, un poquito de descanso no está mal, vamos poquito a poquito ahí dando el paso. Así que vamos haciendo algunas circunstancias que nos llevan precisamente a desperdiciar el tiempo. ¿Conoces a alguien que desperdicia el tiempo? Hoy tenemos una herramienta que nos ha verdaderamente esclavizado: las redes sociales. ¿Quién de aquí, levante la mano, no ha desperdiciado el tiempo en las redes sociales? Ok, gracias por ser sinceros. ¿Sí? Así que, en medio de todo esto, simplemente, ¿cuál sería el contexto? El abanico, así como ahorita está dándose aire por ahí, se va abriendo cada vez más, ¿sí? Ya no fue solo el que estaba acostado en la hamaca, ya voy viendo más ampliamente el abanico. Pero continúa para que no nos encasillemos en algo pequeñito. Proverbios 24, 30 y 32 dice,
Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella había crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. ¿Qué consejo tomó? No ser como ellos, porque el perezoso y el falto de entendimiento, aún sus propiedades se van a perder porque no está haciendo las cosas. Así que una persona perezosa es negligente y descuidada. Alguna ocasión escuché por ahí una circunstancia que nos trae a todos una fotografía muy singular. Casi por regla general, los adolescentes son descuidados. Y si no, simplemente volteen a abrir la puerta de su recámara sin avisarles de antemano que van a entrar y les aseguro que todo está tirado. Pero hoy en día todavía habemos algunos que nos podrían hacer la prueba de la cajuela en el coche, a ver cómo la tenemos, ¿sí? Y nos damos cuenta verdaderamente que también nosotros somos negligentes y descuidados ahí. Entonces, pues ya, creo que el círculo del abanico va cada vez más grande ahí. Una última, Proverbios 25:19 dice, como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Wow. Prevaricar. Saber que tienes que hacer algo y no hacerlo. Ese es el significado de la palabra. Va muy ligado ahí a el asunto de por ejemplo ahora con los jueces, ¿no? Ellos saben que tienen que condenar a un criminal o maleante que declaradamente ha hecho el mal y lo dejan salir. Eso sería una prevaricación. Pero al mismo tiempo, el hecho de que a Rodolfo se le dé la comisión de ir y compartir la palabra a otro y no lo hace, él también es un prevaricador. Y ahora el Señor nos pone con un contexto muy raro. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el predicador en tiempos de angustia. Nuestro testimonio está de por medio en la cuestión directa de lo que es un perezoso. La pereza no se ajusta a lo que somos como creyentes. Dios espera de nosotros que vivamos con determinación y que trabajemos con diligencia. Ser perezosos y hacer mal las cosas daña nuestro testimonio. Alguien perezoso no será una persona a la que se acerquen a pedir consejo. No somos atractivos para la gente, por el contrario, nos convertimos en alguien que podría ser justamente como un diente roto. ¿Alguna vez han tenido un diente roto? Sí, duele mucho, molesta y no nos deja hacer nada. Un pie descoyuntado, bueno, ¿qué les quiero decir? No podemos caminar, duele tremendamente, molesta, y eso es en lo que nos convertimos cuando somos perezosos. Así que vamos pensando en realidad qué es lo que está sucediendo con nuestra vida. Y yo creo que en medio de lo que la luz de la palabra nos trae, simplemente nos enfrenta a esta realidad de que la posibilidad acerca de la pereza nos alcanza a todos. El punto es, ¿qué vamos a hacer respecto a esto? Una reflexión final, y con esto vamos yéndonos hacia ya casi nuestra despedida. Vamos a leer, por favor, 2 de Tesalonicenses 3, del verso 6 al 13. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versos del 6 al 13, y dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos
de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajen sosegadamente, coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Simplemente una exhortación fuerte. Y el Señor nos dice con muchísima claridad: deja tu zona de confort y ponte a trabajar. ¿Tienes miedo? No tienes por qué. Ya te dije, yo voy a estar contigo. ¿Cuándo? Siempre. ¿Hasta qué día? Hasta el final de este mundo. No desmayes, y además si lo haces, la promesa es que todo te va a salir bien. La pereza sí es algo con lo que tenemos que luchar tremendamente. Y nos tenemos que ver reflejados precisamente en todas y cada una de estas condenas que el Señor nos da a conocer acerca de la pereza. Porque la verdad es que la mayoría de las veces estamos nosotros atorados en esa nuestra zona de confort, no por miedo, no por falta de capacidad, sino porque estamos muy tranquilitos, descansando ahí en nuestra zona de confort. La exhortación para nuestra vida es: porque oímos que algunos de vosotros, entre nosotros, andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y traigo a la mente por ahí un momento muy específico en el cual después de ser confrontado Pedro, el Señor le dice: ve, apacienta mis ovejas y sígueme. Van caminando y de repente Pedro le pregunta: y bueno, ¿y qué es de él? Señalando a Juan. Y la respuesta del Señor es contundente: ¿y qué a ti? Si yo quiero que él siga, seguirá, y si no, eso es asunto entre él y yo. ¿Y cuántas ocasiones nos permitimos precisamente estar sentaditos en nuestra zona de confort y en lugar de tratar de salir de ella y ponernos a trabajar en lo que el Señor nos pide, nos la pasamos viendo a los que están al lado para estarlos señalando, entremetiéndonos en lo que no nos corresponde? Porque eso es cuestión entre esa persona y Dios. Y además, dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. ¿Necesitas ayuda? Bueno, recuerda lo que siempre concluimos en cada uno de nuestros estudios. El Señor Jesús está dispuesto y siempre atento para ayudarnos. Lo único que tenemos que hacer es tomarnos de su mano. Oremos, por favor. Señor mi Dios,